Buenos días, amados hermanos. Vamos a empezar nuestro tiempo de estudio bíblico, para lo cual quiero que empecemos pidiendo del Señor, rogando a nuestro Dios, clamando a Él. Dios del cielo, nuestro buen Padre amoroso y celestial, tenemos padres terrenales que no son como tú, Dios. Tú eres nuestro Padre celestial. De ti es que vienen todas las cosas buenas. Tú sí nos amas con amor eterno. Tú nos amas con un amor perfecto. Nuestros padres terrenales nos aman y en su amor cometían muchos errores. Ignoraban muchas cosas y daño nos hacían. Pero tú, Dios, jamás nos haces ni el más mínimo daño. Tú jamás nos haces algo malo. Tú eres el buen Padre. Te damos gracias, Dios, por habernos llamado tus hijos. Hoy, de manera especial, estaremos meditando en la doctrina de la adopción, la que nos recuerda que somos tus hijos, que antes no lo éramos, que éramos bastardos, que éramos hijos del diablo, pero que tú, Señor, por pura gracia, decidiste llamarnos y adoptarnos como tus hijos. Que esta verdad, Señor, que vamos a estudiar ahora, podamos tener mente capaz de asimilar los conceptos, la doctrina, los argumentos, pero que por sobre todo, Señor, haya también un corazón que se deleite en esta verdad, que no sea simplemente por aprender un punto doctrinal, sino por disfrutar el ser tus hijos, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, para tu gloria. Por el nombre de Jesús. Amén. La doctrina de la adopción es la que vamos a tratar hoy. La pregunta número 37 de nuestro catecismo. Dice la pregunta: ¿qué es la adopción? Respuesta: la adopción es un acto de la libre gracia de Dios mediante el cual somos recibidos en el número de los hijos de Dios y tenemos derecho a todos sus privilegios. Hagamos el mismo ejercicio de la anterior ocasión. Así sencillamente en la respuesta, ¿qué verdades importantes notan? ¿Qué puntos lo destacarían ustedes? Como quien dice, haciendo interpretación de la respuesta. Libre gracia, la justificación decía exactamente lo mismo. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios y aquí tenemos la adopción, es un acto de la libre gracia de Dios. Ambas son de pura gracia, no tenemos mérito. ¿Qué más podemos reconocer en la respuesta? Nos volvemos hijos de Dios por la adopción. Esa es la doctrina que implica que ahora somos hijos de Dios. Antes no lo éramos. ¿Qué más? Bien, hermana, ser hijo de Dios tiene privilegios, tiene beneficios, tiene derechos que podemos reclamar como nuestros por ser hijos de Dios. ¿Alguien dijo algo más? Bien, al número de los hijos de Dios, contaditos, Él sabe quiénes son sus hijos. Bien, destacaron los puntos más importantes que yo personalmente también puedo ver en la respuesta. Vamos entonces a ver la parte de la teología que hay aquí. Cuando hablamos de la doctrina de la adopción, como lo tenemos en nuestra respuesta, entendemos que somos adoptados por la pura gracia de Dios. Ya vamos a ver los pasajes bíblicos, solamente enfatizar esos elementos que ustedes notaron. Número 2, la adopción se trata de ser recibidos. Eso es algo importante también en la respuesta, nótenlo. Somos recibidos en el número. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la justificación? Se hablaba de ser aceptados. Porque en la justificación la idea es algo así. Allá estamos pecadores, lejos de Dios. Y Dios, allá lejos de Él, nos dice, ok, te acepto como justo, pero todavía no nos acercamos a Él. Todavía no tenemos comunión con Él. En la adopción, entonces Dios, a ese justificado, a ese que Él ya ha aceptado justo, que le ha imputado la justicia de Cristo, Dios dice, ahora sí, ven para acá.
Ahora sí, acércate. Nosotros, hermanos, por el pecado no nos podemos acercar a Dios, porque Dios, al ser santo, 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 no tiene nada que ver con el pecado, aborrece el pecado. Entonces, ¿cómo un pecador como tú y como yo se va a acercar a un Dios santo, santo, santo? Si Él quisiera adoptarnos siendo tan pecadores, no puede, porque es santo. Él no va a adoptar a un pecador. Él va a adoptar a un justo, a una persona a la que Él primero le imputa la justicia de Cristo, lo pone perfecto a sus ojos y ahí sí, venga para acá. Ahí sí, ahora eres mi hijo. Ahora sí, te recibo. Esa es la palabra importante aquí. Recibir. 3, nuestro estatus pasa a ser hijos de Dios, como lo decía el hermano Fabio. Ojo que pasa a ser, ahora vamos a ver qué es lo que antes éramos. Y 4, por causa de ser hijos, tenemos derechos y privilegios. Vamos entonces a ver el sustento bíblico para cada uno de todos esos enunciados. Quiero que me acompañen en sus Biblias, yo lo tengo acá en la pantalla, pero vayan a sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan 3:1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Noten que es un amor que Dios nos dio al Él llamarnos a ser sus hijos. No fue que nosotros estábamos diciendo, Dios, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hijo, y Él, bueno, venga, yo lo acepto. No, no, no. Es que Él nos llamó, Él nos dio de su amor para llamarnos hijos de Dios. Otro texto importante, Juan capítulo 1, versículo 12. En todos estos textos están mezcladas las ideas de pasar a ser hijos de Dios, de que es por gracia, de que somos recibidos y de que tenemos privilegios. Juan capítulo 1, versículo 12, ese probablemente alguno de ustedes lo sabe de memoria. Mas a todos los que lo recibieron, o sea, los que creyeron en Cristo Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oiga, aquí hay varias cositas importantes. ¿Dónde vemos la gracia aquí? ¿Dónde vemos la gracia aquí? Habla de a todos los que le recibieron. Los versículos anteriores nos dice que Cristo Jesús vino al mundo, vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, esos se hacen hijos de Dios. Entonces, noten la gracia. Es el mismo mensaje, el mismo evangelio para todo el mundo, pero solamente unos lo aceptan. Solamente unos lo reciben porque son muy inteligentes, porque son muy buenas personas. No, al final del versículo dice, esos no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es que Dios de gracia, de pura gracia, nos abrió el entendimiento. Recuerden el llamado eficaz que ya estudiamos. Nos abrió el entendimiento, pudimos ver a Cristo, creer en Él, eso es gracia, y entonces ser recibidos como sus hijos. Recuerden que en el catecismo, miren los que tienen el catecismo en la mano, las preguntas anteriores a esta 37, ya les digo exactamente el número. La 35 decía, ¿de qué beneficios participan en esta vida los que son llamados eficazmente? Entre todos esos beneficios de los que son llamados estaba la justificación que ya estudiamos y la adopción. Entonces ahí podemos ver la gracia del Señor en que Él nos llamó eficazmente. Estábamos muertos, nunca íbamos a poder atender a su llamado. Cristo Jesús vino a lo suyo, pero no le recibieron, solo uno le recibieron. ¿Por qué? Porque son engendrados de voluntad de Dios. Bien. Bueno, y destacar de este pasaje también que dice, les dio
potestad de ser hechos. ¿Notan la idea de experiencia? Cuando hablamos de la justificación, pregunta, examen, ¿somos hechos justos o declarados justos? Declarados justos. ¿Hechos justos eso qué es? ¿Cómo? ¿Eso cómo es? No, perdón, yo creo que estoy haciendo mal la pregunta. ¿Qué religión es? Ser hechos justos. ¿Qué religión es? Catolicismo romano. Los romanistas son los que dicen que Dios nos hace justos. No. La Biblia dice nos declara justos. Pero en la adopción, mire que se habla de hechos hijos de Dios, porque ya tiene que ver con la experiencia, ya es algo que me va a afectar, ya es algo que Dios me da. No es algo solo que Dios dice, sino que Dios me da. Otro pasaje importante en la doctrina de la adopción. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por cierto, no es propiamente el tema ahorita, pero cabe aclararlo aquí. Hermanos, este texto es una consecuencia. Los que son guiados, los que ya están siendo guiados, esos son los hijos de Dios. Porque algunas veces entendemos este texto como, bueno, voy a buscar la guía de Dios para volverme un hijo de Dios. Y entonces nos frustramos un poquitico con este pasaje en todas esas encrucijadas. El Espíritu Santo me tiene que guiar porque yo soy hijo de Dios. ¿Cuál trabajo escojo? ¿Cuál carrera estudio? ¿Con quién me caso? Yo soy un hijo de Dios y dice Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces, si yo me decido casar con esta o con este, o si yo decido esta carrera es porque el Espíritu Santo me guió. No es la correcta aplicación del pasaje. No. El pasaje se está refiriendo a que los que siempre están andando en el Espíritu, los que constantemente están siendo guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. No es un texto para las encrucijadas de la vida, sino es un texto de la vida diaria. Si yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios en toda mi vida, yo soy un hijo de Dios. Más bien se trata de la garantía de que soy hijo de Dios, cuando yo ando en la voluntad de Dios. Pero bueno, eso fue un pequeño paréntesis. Dice el texto otra vez, vuelvo y leo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea que haber recibido al Espíritu Santo nos entra en esa comunión con Dios. Haber sido adoptados nos permite ahora decirle Abba Padre. Por si al caso, hermanos, si bien Abba Padre pudiera ser traducido papito, es un término de expresión, no necesariamente deriva en que ahora hablamos de chuchito, Emiliosito. No. Es un término de cariño, de confianza. Traduciría o expresaría lo que nosotros hacemos con nuestros padres de papito, papi. Cuando un hijo le dice a su papá padre, eso suena como frívolo, como feo. Hola padre, ¿cómo estás? Suena como feo, ¿no? Hola papi, hola papito, yo tengo 34 años y todavía papito, y ya soy un adulto, papito, porque es un cariño. Entonces, expresa es la comunión con el Señor, la buena relación con Él. Tenemos acceso a Él. Sigue diciendo el texto. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Notan la idea de validación de que somos salvos. Y si hijos, aquí viene la clave, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, yo la primera vez que entendí ese versículo 17, yo creí que lo estaba entendiendo mal, porque dice que somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Los escucho. Coherederos con Cristo, hermana Francia.
lo mismo de Cristo. Yo decía, no puede ser eso, ¿cómo que lo mismo de Cristo? Cristo debe tener más que yo. No, dice coherederos con Cristo. Yo pensaba que estaba entendiendo el versículo mal porque decía, ¿cómo voy a heredar lo mismo de Cristo? Hermano, noten los privilegios de los que aquí estamos hablando. Ahorita que vayamos a aplicaciones, escarbamos un poquito más esto, pero aquí es donde se nos habla de derechos y privilegios. ¿Qué más? Efesios 1, 5 al 6, este último pasaje de prueba. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Ahí vemos la gracia del Señor. Predestinados para ser adoptados. Dios desde antes de la fundación del mundo ya dijo, yo quiero que algún día Adolfo sea mi hijo, yo quiero que algún día Beatriz sea mi hija. Y cuadró todo para que algún día los que somos hijos de Dios lo llegáramos a hacer. Hermanos, eso es gracia, eso es gracia. Dios no estaba mirando y diciendo, este se está portando como bien, hijo, no, este está como mal, no. No. Dios planeó todo para que seamos sus hijos por su pura voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bien, digamos que ahí analizando puntualmente la respuesta, vamos a agregarle más a esta respuesta del catecismo, que por cierto, hermanos, recuerden, los catecismos buscan ser verdades sencillas, concretas, para repetirlas, memorizarlas, no busca hacer todo un tratado de la adopción. Para eso mejor vamos un poquito más a la confesión, allá se amplía, pero el catecismo busca verdades sencillas. Pero nosotros podemos, aprovechando, escarbar un poquito más. Sigue diciendo, 5. Somos adoptados por medio de la fe. Acompáñenme a ese texto, Gálatas 3:26. La fe como un medio. Y les voy a hacer una pregunta aquí, los que prestaron atención a la diapositiva, creo que ya hicieron trampa, ya vieron la respuesta. Se me olvidó, no podía mostrarla. Gálatas 3:26. Porque todos sois hijos de Dios entiéndase ese por como medio, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué otra doctrina? ¿Qué otra bendición recibimos por medio de la fe? ¿Cuál? No, mi amor. ¿Cuál? Pero póngale una doctrina. Miren el catecismo, la pregunta anterior. La justificación. Somos justificados por medio de la fe. Y ahora estamos viendo que somos adoptados por medio de la fe. Pregunta. Ambas son por medio de la fe. ¿Cuál va primero? Lógicamente, ¿cuál va primero? ¿La adopción o la justificación? Lógicamente, no cronológicamente. La justificación. Lógicamente, la justificación tiene que ir primero que la adopción. Se lo decía al principio. Primero Dios nos tiene que aceptar, perdonar todos los pecados, darnos la justicia de Cristo, y ahí sí dice, ahora sí te recibo como mi hijo. Pero no puede ser al contrario, aunque ambas son por medio de la fe, lógicamente va primero la justificación. Ojo que enfatizo lógicamente, hermanos, estamos poniéndonos fino aquí. Hay algo que nosotros entendemos como el orden de la salvación. Nosotros decimos, soy salvo. Sí, pero cuando tú fuiste salvo, muchas cosas pasaron. Dios te regeneró, Dios te justificó, Dios te llamó, Dios te adoptó, Dios te dio su espíritu, Dios te santificó, tú creíste, tú te arrepentiste. ¿En qué orden va eso? ¿En qué orden va eso? Entonces lo que la teología trata de hacer es, lógicamente, ¿qué va primero? No cronológicamente. O sea, no es que tú eres llamado hoy, mañana eres regenerado, de pronto en un mesecito crees, de pronto al día siguiente te arrepentiste, otros 15 días fuiste justificado, a la hora siguiente fuiste adoptado. No. Ni por milésimas de segundo. Cuando tú eres salvo, tú, ¡pum!, un paquete completo. Eso es de una, todo. Pero hay muchos sucesos ahí. Por ejemplo, estamos considerando solamente la justificación y la adopción. Uno le trata de, teológicamente, organizar eso, que va primero. Bueno, debe ir primero la justificación,
para que después pueda ser adoptado. Pero es por medio de la fe, o sea que primero creo, después soy justificado y después soy adoptado. Pero no puedo creer si primero no soy llamado. Ok, entonces primero tengo que ser llamado, después creo, después justificado y después adoptado. Pero no puedo creer si primero, aunque soy llamado, no puedo creer si primero no soy regenerado. Ok, llamado, regenerado, creo, justificación, adopción. Es empezar a poner todo eso en orden. Ahorita estamos poniendo en orden solamente justificación y adopción. 7. ¿Fue claro eso, hermanos? ¿Fue claro eso? Sí, amado. Sí. Totalmente, totalmente. No utilicemos el término imputado en la fe. Hermano, preguntan los que no escucharon, que si en Efesios 2:8 nos dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Esa fe de ahí es concedida. Dios nos concede la fe para que nosotros podamos ser salvos. ¿Cómo nos concede la fe? Dándonos la regeneración. Cuando Él nos regenera, ahí nos da la capacidad de ahora sí poder creer en Cristo Jesús. Pero mira, muy importante lo que dices ahí y me sirve para agregar más. En Efesios 2:8 tenemos salvos por medio de la fe. En Romanos 5, justificados por la fe. En Romanos 8, ahí tenemos más doctrinas. Ahí tenemos a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Creo que dice solo eso. En Efesios 1 aparece adopción, aparece predestinación. O sea, en un pasaje y en otro pasaje aparecen los distintos elementos. Lo que uno hace es agrupar todo eso y empezar a decir, ok, primero va esto, después va esto, después va esto, después va esto. ¿Bien? Gracias, amado, por la pregunta. Punto siguiente, dice, antes de ser adoptados... bueno, que no, simplemente dije no imputado, porque si decimos que Dios nos imputa la fe, tiene varios problemas. Uno, que no sería que nosotros creímos, y en el Evangelio nosotros tenemos que creer. Dios no cree por nosotros. Nos da la fe, en el sentido de lo que decía ahorita, nos regenera para que podamos creer. Pero si nos imputara la fe, pues entonces nos salvó, digamos, sin nada, o sea, no creímos, no hicimos nada. Nunca Dios cree por nosotros. Eso sería lo que implicaría imputar. Dios más bien nos da la capacidad para que nosotros podamos creer, pero tenemos que creer nosotros. Gracias, hermano. Antes de ser adoptados, éramos bastardos y esclavos. Les estaba diciendo ahorita que, les estaba mostrando ahorita que con la adopción entonces nos volvemos hijos. Bueno, pero ¿qué éramos antes? ¿Qué éramos antes? La Biblia nos da diferentes ideas, pero las que hablan de la posición sería bastardos y esclavos. Veamos esos pasajes. Yo los tengo aquí en pantalla, miren. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. No tengo otra vez, recibe. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis sin castigo, del cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Sois bastardos y no hijos. Hermanos, si no recibiéramos en el texto la disciplina de Dios, no seríamos hijos de Dios. ¿Y cuál es la posición de alguien que no es hijo de Dios? Un bastardo, una persona no reconocida. Es el que el papá existe. El papá sabe que es su hijo, pero no le dio el apellido, para ponerlo en nuestros tiempos, ¿no? En ese tiempo no era simplemente que no le daba el apellido, era que mata a ese niño si quieres, mátalo si quieres. Y de verdad eso hacían. La tradición, lo que sucedía en ese contexto, era que las madres llevaban los hijos a los pies del padre. Si el padre levantaba al hijo, lo estaba recibiendo, lo estaba reconociendo. Si lo dejaba ahí, no lo estaba reconociendo, y lo que muchas madres hacían era también dejar al niño ahí, a que lo devoraran las fieras. Hermanos, en ese tiempo no había conmiseración, o sea, esa gente era pesadísima en el Imperio Romano. Los cristianos, y por eso se habla tanto de la adopción, cogían a esos niños y los adoptaban. Eso era algo que hacían los cristianos.
empezar a buscar todos esos niños que dejaban por ahí tirados para adoptarlos. Por eso la doctrina de la adopción tiene tanto peso. Imagínense ustedes en ese contexto cómo entendían los cristianos: soy adoptado. Yo estaba por ahí para ser destruido, pero Dios me recogió. Esa es la idea de la adopción. Y el otro texto que nos habla de lo que antes éramos, entonces éramos bastardos o éramos esclavos. Miren Gálatas 4, eso clave para la doctrina de la adopción, por cierto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, más dulos, más esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Las mismas verdades que hemos estado viendo están aquí contempladas, pero ahora destaco de aquí solamente que ya no somos esclavos. Porque ¿qué pasaba otra vez en el contexto? Un esclavo era igual que un hijo en la casa. Estaba el hijo y estaba el esclavo. Y ambos vivían en la casa, pues el esclavo tenía sus trabajitos, recibía su dinero. Recuerden, esto no es la esclavitud de 1700, por allá la esclavitud negra. No, esto es otro sistema, esto es un sistema económico. El hijo y el esclavo en nada difieren, según dice la escritura aquí. Se ven igual, viven igual, reciben las mismas cosas, normal. Pero llegaba el día en que el hijo alcanzaba la mayoría de edad, perdónenme, ahora no lo recuerdo bien, creo que era los 13 años, no los 18 como nosotros. Y el hijo entonces heredaba todo. Ahí se diferenciaba el hijo del esclavo, que el esclavo no heredaba todo. El hijo heredaba todo. Entonces eso era lo que hacía la diferencia entre el esclavo y el hijo, que el hijo heredaba, el esclavo no. El esclavo siempre iba a estar en servidumbre, pero el hijo no. El hijo recibía todas las bendiciones, todos los beneficios, toda la herencia de su padre. Entonces noten los cambios, de bastardo a hijo, de esclavo a hijo. Alguien me pudiera estar diciendo, espérenme, reviso mis notas que no me adelante. No, ok. Ignórenme, me iba a adelantar en algo, ahorita lo abordo mejor. Y finalmente, punto 8, en la adopción, miren este punto doctrinal importante. En la adopción recibimos el Espíritu Santo. Lógicamente, otra vez, volvemos al tema de la lógica. ¿Dónde Dios nos da el Espíritu Santo? ¿Nos los da en la regeneración? ¿Nos los da en la justificación? ¿Nos los da en la adopción o nos los da en la santificación? Lógicamente, ¿dónde nos los da? Nos los da en la adopción. ¿Por qué no en la regeneración? Alguien me pudiera decir, hermano, pero en la regeneración el Espíritu Santo viene y nos da vida. Tú no los dijiste, sí, solo da vida, pero no mora. No mora. O sea, solo viene y sopla vida. Mira a Cristo, creemos. Somos justificados, somos adoptados, el Espíritu Santo es derramado en nosotros. ¿Por qué no puede ser en la regeneración donde nos dan el Espíritu Santo? Porque en la regeneración, hermanos, esto yo sé que es un poco complicado porque uno piensa siempre en lógica, en cronología, lógicamente, no cronológicamente. Si Dios nos da su Espíritu Santo en la regeneración, ¿cuál es nuestra condición ahí? Todavía estamos en pecado, porque no han sido justificados los pecados, no han sido perdonados, no han sido imputada la justicia de Cristo. Entonces el Espíritu Santo moraría con un pecador. Por eso es que no puede ir ahí. En la justificación, vuelvo al mismo punto, todavía no, porque entonces nos está dando el Espíritu antes de habernos declarado justos. Pero cuando ya nos declara justos, nos imputa la justicia de Cristo, ahí sí nos derrama su Espíritu Santo. Miremos la base bíblica. Gálatas 4:6. Perdón, ya lo teníamos aquí leyendo. No lo tengo en las diapositivas, pero ya lo tenemos aquí en la Biblia. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Lo notan? Por cuanto sois hijos. O sea, en la adopción, ahí Dios nos da
su Espíritu Santo. Amados, esto es solamente teología, esto simplemente es, sí, escarbar un poquitico más, ¿no? Está bien con que tú creíste y el Señor te dio el Espíritu Santo. Bien, pasaste el examen, no hay problema. Solamente tratando de desmenuzar un poquito más las cosas, nos los da en la adopción. Y Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí, ese es el amor de Dios. ¿Cómo sabes que Dios te ama? Te dio su Espíritu Santo en la adopción. Te recibió como hijo. Bien, vamos entonces, habiendo visto todos los elementos teológicos de la adopción, una preciosa doctrina. Por cierto, pequeño paréntesis. Cuando ustedes miran la confesión de fe, entre más párrafos haya, más problemas había. Recuerden que la confesión de fe es un libro histórico. Entonces, ellos escribían de acuerdo a los problemas que tenían. Por eso la confesión de fe no tiene nada del pastorado femenino, no tiene el tema del dinero, porque en ese tiempo no era tanto problema. Pero si hoy día hiciéramos la confesión de fe, tocaría meterle su buen capítulo sobre el pastorado femenino, su buen capítulo sobre la teología de la prosperidad. La confesión de fe aborda esos temas, pero pues muy somera. O sea, solo dice que el pastorado, por ejemplo, es para los varones y solo habla de que no hay más nuevas revelaciones. Pero si fuera el caso de hoy, tocaría agregarle más. Bueno, en ese tiempo, la doctrina de la adopción no era tan discutida. No había tanto problema. Gracias a Dios, solamente tiene un párrafo. Pero cuando ustedes ven la doctrina de la justificación, ¡pum!, como 10 párrafos. La doctrina de la iglesia en la confesión bautista, ¡pum!, 15 párrafos. Porque eso tenía mucho problema en el momento. Pero la adopción, gracias a Dios, era bien recibida. No tenía herejes que la estuvieran atacando tanto. Listo, vamos a la parte de la experiencia. 1. Nuestro carácter se debe parecer al de nuestro Padre. Mateo 5, vayan en sus Biblias a Mateo 5:45. Somos hijos, bueno, nos tenemos que parecer a nuestro Padre. Dice, vamos a leer desde el 44 para tomar un poquito el contexto mejor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Alguien me pudiera decir, ok, amo a mis enemigos y me vuelvo cristiano, me vuelvo un hijo de Dios. No. La idea del texto es, ama a tus enemigos para que parezcas un hijo de Dios. Para que seas lo que se supone que tú eres. Porque si somos hijos de Dios, hemos de amar a los enemigos porque Él a los enemigos los ama. Él les hace salir el sol sobre justos e injustos. No es el amor salvador que tiene para sus hijos, pero es un amor general. Dios ama al mundo en el sentido de que les hace el bien a todos. Eso nos dice que tenemos que hacer nosotros. Amar como nuestro Padre ama. Entonces, cuando yo al enemigo lo estoy odiando, yo no parezco un hijo de Dios. Pero uno, hermanos, en la medida en la que modela el carácter de Dios, uno luce más lo que se supone que uno es. O sea, la idea que les estoy llevando es, si somos hijos de Dios, nos tenemos que parecer a nuestro Padre. Y por supuesto no en la apariencia, sino en la conducta. A mí me parece tierno que hay veces, el otro día le escuchaba a Abby que decía, ay Señor, así se estresó y es, ay Señor, y es una expresión de mi esposa. Y yo la escuché y yo le decía, yo sé que Joanita no le dijo, oye mira, apréndete esta expresión, ¿no? Simplemente de verla, de escucharla, repitió esa expresión, un ademán y cosas por el estilo, ¿no? La gente que conoce mucho a mi papá me ve caminar y dice, uy, igualito a su papá en el caminado. Y nos parecemos a nuestro padre, ¿no? Empezamos a adquirir conducta. Uno ve que si la mamá habla y mueve mucho los brazos, luego el hijo, la hija también mueve mucho los brazos. Tenemos las actitudes de nuestro Padre. Entonces la idea es que si somos hijos de Dios nos tenemos que parecer a nuestro Padre. Así que como el que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la idea. Más adelante aquí en Mateo 5, en el 48 precisamente, miren, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hijos de Dios, ay, qué lindo, privilegios, beneficios, etcétera. Sí, pero también un carácter de tu Padre. 2, este era el punto que no me quería haber adelantado ahorita. Hijos de ira, hijos de desobediencia e hijos del diablo definen nuestra antigua filiación. Es decir, ahorita yo les decía que antes de ser hijos de Dios, ¿qué éramos? ¿Qué éramos antes de ser hijos de Dios? ¿Cuáles fueron las dos? Bastardos y esclavos. Ustedes me pudieron haber dicho, no, hermano, antes de ser hijo de Dios éramos hijos del diablo, o éramos hijos de ira, o éramos hijos de desobediencia. Realmente es que los términos hijos del diablo, de desobediencia y de ira expresan más una condición, una práctica, una conducta. Hijos del diablo, porque así como el diablo es malo, tú eres malo. Hijos de desobediencia, porque solo te distingue la desobediencia. O hijos de ira, porque estás pronto a recibir toda la ira de Dios. Lo de bastardo y lo de esclavo definía más la posición, el estatus, pero desobediencia, diablo y ira definen más una condición, un carácter. Porque hermanos, no lo tengo aquí en las notas, pero en cierto sentido se puede hablar de que todos somos hijos de Dios. Nosotros los reformados somos a veces un poquitico exagerados. No, solo los creyentes son hijos de Dios, nadie más es hijo de Dios. Entonces, si no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? ¿De quién son? El diablo no los creó. Todo el mundo es hijo de Dios por creación. Por creación. Pero no por adopción, no por salvación. Entonces la gente es hijo de Dios en que Él los creó, pero ¿saben qué son realmente? Bastardos. Porque no los está reconociendo, no los está recibiendo. Son esclavos porque su padre no le ha dado todas las bendiciones. ¿Sí me hago entender? Entonces son criaturas de Dios, son creación de Dios, pero no son hijos de Dios en el sentido del que ahora estamos estudiando. Ahora, por no confundir, pues yo no le ando diciendo al mundo entero que son hijos de Dios porque se sienten muy tranquilos. Pero hemos de entender es que no son creados del diablo. El diablo no los engendró, el diablo no engendra vida y el diablo no engendra a nadie. Simplemente por filiación se parecen a su padre, el diablo. Por filiación son hijos de desobediencia, por filiación son hijos de ira. La ira los distingue y los castigará. 3. Somos coherederos con Cristo, como lo veíamos ahorita. Disfrutemos, imperativo, toda la herencia que Dios nos ha dado como sus hijos. Amados, otra vez, recuerden, somos coherederos, no herederos, coherederos. Lo mismo de Cristo. Por pura gracia, el Padre nos los ha concedido. ¿Cómo es que nosotros como cristianos vamos a andar viviendo como pobres, hermanos, mendigando del mundo? No es que yo no puedo contra el pecado. No es que qué miseria es esta vida cristiana. No es que los impíos les va mejor. Amado, coheredero con Cristo. Pon ese co en mayúscula, no dice heredero con Cristo, subheredero de Cristo, compartiendo un poquito de herencia con Cristo, no, coheredero con Cristo. Él es el hermano mayor, Él no recibe la doble porción, Él nos da a todos coherederos con Él, coherederos con Cristo, amados. Todo lo que le pertenece a Cristo, Dios nos los ha concedido. Amén. Mi hermano, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Cuarta, otra verdad que nos enseña la doctrina de la adopción,
Es que podemos acercarnos a Dios y pedirle como un hijo a un padre. Si somos sus hijos, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y pidámosle como un hijo a un padre. Mi hija a veces me pide unas cosas súper locas. Normal, ella no está pensando, mi papá me va a dar varita por pedirle un viaje a París, me pidió un día. Ay, hija. Yo no le voy a pegar, yo no me voy a enojar con ella. Pidámosle al Padre, hermanos. ¿Qué puede hacernos? Nada, decirnos no, estás pidiendo algo descabellado, no te lo voy a dar. Él nos ama tanto que no nos los da. Él nos ama tanto que Él dice, no, hijo, estás pidiendo locuras. Ahorita en el sermón vamos a analizar un poquitico más eso. No nos los da. Pidamos con confianza. Señor, ¿será que me va a hacer bien? No sé. Mejor no pido eso porque qué tal que me haga mal. No, pues pídelo. Déjalo en las manos de Él, que Él sabe que si te hace daño, Él no te lo va a dar. Pero hay veces en la oración, y confieso que a mí me ha pasado eso, uno está clamando y uno como que quiere asegurarse de decir todas las palabras bien, haber hecho todas las acotaciones, todas las posibilidades como para que Dios entienda bien la petición y no nos vaya a dar algo malo. Hermanos, no. Tranquilos, le pedimos a nuestro Padre, Él sabe antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe qué es lo que nosotros necesitamos, Él sabe ya qué es lo que queremos, Él quiere antes de que nosotros le expresemos. Pidamos tranquilamente a nuestro Padre como un hijo, con confianza. Por eso era la idea del Abba Padre, no es para llegar papito Dios, no. Es para llegar mi Señor, mi Dios, tranquilo, con las puertas abiertas al que es dueño de todo. Somos adoptados. No, pero yo que le voy a pedir eso al Señor, no, eso está muy terrenal, no. Solo cosas espirituales, no, pídele como un hijo a un padre. Pídele como un hijo a un padre. Él, lo máximo que puede hacer es no dártelo y ya. Es lo único. Como un hijo a un padre. De hecho, por allá en Mateo, nuevamente, creo que ninguno de ustedes se movió de Mateo. Vamos a Mateo 7. Dice, ¿o qué hombre? Bueno, el versículo 7, del 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mateo 7:7. El versículo 9. ¿O qué hombre hay de entre vosotros que si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiera un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Lo notan? La comparación es infinitamente superior. Si nosotros que somos malos, cuando nuestros hijos nos piden una locura, no se la damos. Un hijo está pidiendo un permiso a un lugar peligroso y el papá que es malo no se lo da. Ahora nuestro Padre que es infinitamente, eternamente bueno, ¿cómo va a dar algo malo, hermanos? A sus hijos, a los que ama. No, hermanos, con confianza clamamos a nuestro buen Padre. Y quinta, debemos obediencia a nuestro Padre. Derechos y privilegios, pero deberíamos también agregar deberes. Derechos, privilegios y deberes. Ay, qué lindo, hermano, me tienes el corazón inflado con todo lo que has enseñado hoy, de que soy el hijo de Dios, de que me da bendiciones, de que puedo pedirle. Qué lindo todo eso. Pero también debes obediencia a tu padre. Así como un hijo le debe obediencia, un hijo terrenal, le debe obediencia a su padre terrenal, así debemos obediencia a nuestro Padre celestial. Ningún hijo aquí tiene que obedecerme a mí. Ninguno. Solamente mis 2 hijas son las únicas que me tienen que obedecer. Ningún otro hijo me tiene que obedecer a mí. Mis hijas sí. Así sea algo que es para mí, así sea un capricho. Tráigame agua. La única persona que tiene que obedecer eso aquí son mis hijos, mis hijas. Lo tienen que obedecer. Oh, ¿qué dónde dice la Biblia? Me tienes que obedecer porque soy tu padre y me traes agua. Yo eso no le puedo dar la orden aquí a nadie así. Nadie tiene que hacer eso. Mis hijas, sí, porque soy su padre.
nosotros somos hijos de Dios, nos toca obedecer todo lo que nuestro Padre nos manda. Todo lo que nuestro Padre nos manda. Si Él nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo. Si Él nos dice que no podemos hacer algo, no lo podemos hacer. Y hermanos, eso cierra toda la discusión. Un buen hijo calla donde Dios calla. Un buen hijo obedece ya. Mi Señor me mandó, pero ¿y por qué? Pero ¿y la cultura? Pero no. Por ejemplo, mujeres, obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros maridos. ¿Y si me pide? ¿Y si? Espérate, obedece a tu marido. Esa es la orden del Señor. Porque siempre estamos pensando en todo el montón de aristas. Perdona. ¿Y si reincide? ¿Y si? Espérate, perdona. Congrégate. ¿Y si? Somos expertos en la teología de la casuística, la teología de la casuística. No, hermanos. Hermanos, obedezcamos a nuestro Señor. Dejemos de estar buscando tanto pero, tanta casuística, tanta condición. Obedezcamos, prontos a obedecer a nuestro Señor. Bien, terminemos entonces, hermanos, orando, dándole gracias a Dios por recibirnos como sus hijos y pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir coherentemente como sus hijos. Señor Dios del cielo, te alabamos y te damos gracias por habernos recibido como tus hijos. Señor, nosotros éramos bastardos, nosotros éramos esclavos. No teníamos ni herencia ni la disciplina amorosa que viene de ti. Pero por pura gracia, Señor, nos has aceptado como tus hijos por Cristo Jesús. Y nos has concedido de tu Espíritu Santo como un precioso regalo para tus hijos. Te damos gracias, Dios, porque ya no somos hijos del diablo, hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás, sino que ahora nos distingue tu carácter. Ahora nos distingue que somos hijos de un Padre bueno y un Padre transformador. Gracias, Señor Dios. Te pedimos que por favor nos ayudes, Dios, a vivir como hijos tuyos. Que nuestra conducta refleje tu carácter y no que esté reflejando como si todavía fuéramos hijos de desobediencia. Que nos caractericemos por la obediencia a ti, Señor. Que nos caractericemos por ser prontos a atender tu palabra. Te lo pedimos, Dios del cielo. Amén. ¿Alguna pregunta?